Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Micaela Cortesi y soy del segundo año en Bachiller Técnico en Contabilidad. El día de hoy me gustaría hablarles acerca de los principios generales de la administración científica y me gustaría comenzar con un concepto. Sabemos que los principios son el conjunto de normas que orientan la acción del ser humano. En una empresa se deben de cumplir con una serie de funciones de carácter técnico, comercial, financiero, contable, administrativo y seguridad. Cuando hablamos sobre estos principios, nos referimos a que entran en profundidad en el papel de los mandos intermedios y la dirección, cómo deben de organizarse, cómo deben de tomar decisiones e incluso interactuar con los demás trabajadores. Estos principios fundamentales buscan la coordinación en todos los ámbitos. Para enunciar estos principios necesitamos saber de dónde parten y es por eso que ahora vamos a hablar acerca de Henry Fayol. Henry Fayol nació en Estambul en 1841 en el seno de una familia burguesa de clase media. Su padre era André Fayol y su madre era Eugenie Cantin Fayol. Fue un ingeniero de minas, ejecutivo de minas, autor y director de minas. En cuanto a su vida académica, se recibió como ingeniero civil de minas a sus 19 años y comenzó a trabajar pronto en la conocida sociedad anónima Coventry Fortambul, que era un gran grupo del sector de la minería y la metalúrgica, y fue la misma compañía donde permaneció trabajando. Poco a poco Fayol fue ascendiendo dentro de la empresa y a sus 25 años fue nombrado gerente de minas. 22 años más tarde ascendió a gerente general o director general. Al jubilarse, Fayol le deja la empresa a su sucesor y en condiciones bastante favorables y estables. Fayol también escribió distintos artículos acerca de la administración y durante su pasaje como director, finalmente en 1916, él publica su libro Administración Industrial y General, gracias al cual es conocido como el padre de la administración empresarial hoy en día. También presentó un trabajo a través de un informe que explicaba la siguiente temática, que era la alteración y la combustión espontánea de la hulla expuesta al aire. Claramente su trabajo fue bien recibido y desde esa vez comenzó a destacarse en el ámbito científico. Es allí también donde se dan a conocer sus dos grandes contribuciones, que son el fayolismo y la teoría clásica de la administración. Bien, es acá donde mencionamos lo siguiente. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía de cumplir. Y son estos principios los que buscaban el correcto desarrollo de las formas de dirección, teniendo en cuenta el factor humano como parte del motor fundamental para el correcto funcionamiento. Bien, entonces comenzamos. El primero, la división del trabajo. La división del trabajo nos plantea lo siguiente. Dice que la especialización incrementa la productividad y hace que los trabajadores se vuelvan más eficientes. Es decir, que un individuo, un trabajador, un empleado, entonces va adquiriendo experiencia. Entonces mejora continuamente sus habilidades y se vuelve más productivo. Tenemos un caso práctico, que es la fábrica de alfileres, que es de Adam Smith, y básicamente nos habla sobre que en una empresa, cuando se dividían las funciones y los trabajos y cada operario se especializaba en un área, la producción total se multiplicaba. Es decir, estos 10 trabajadores cada día en conjunto podían hacer más de 48.000 alfileres. Eso dividido entre 10 equivalía a 4.800 alfileres por trabajador o por persona, y entonces claramente la producción total se multiplicaba. Quiere decir que en una empresa, en lugar de que un empleado realice todos los trabajos de forma conjunta, es mejor dividirla en mini tareas y repartirlas entre cada trabajador. El segundo principio tenemos a la autoridad y la responsabilidad. Para esto es importante saber dos conceptos. La autoridad es básicamente el derecho de dar órdenes y esperar obediencia, y la responsabilidad vendría a ser una consecuencia natural de la autoridad.
Es por esta misma razón que debe de haber un equilibrio entre ambas para evitar abusos del poder. Presentamos un caso práctico. Un presidente de la empresa llega todos los días tarde, mirando el celular, desinteresado y con una vestimenta no adecuada. Entonces, ¿qué autoridad podrá ejercer sobre los demás para pedirles que cumplan su trabajo de manera eficiente y eficaz? ¿Demuestra algún acto de responsabilidad con su llegada tardía a la empresa? Con esto es con lo que nos referimos al equilibrio. Yo, siendo el presidente de la empresa, a mayor autoridad, yo tengo una mayor responsabilidad. Y ante una menor autoridad, yo tengo una menor responsabilidad. Como tercer principio tenemos a la disciplina. Primero comenzamos con un pequeño concepto entonces de que la disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. ¿Cómo se aplica esto a este principio? Los empleados deben de obedecer y respetar las reglas que rigen a la organización. Esto no nos habla sobre una relación marcial o militar, pero es claro que se deben de acatar las órdenes que son dadas por figuras con mayor autoridad y mayor responsabilidad. Tenemos un caso práctico. Un gerente de marketing llega todos los días tarde, pero no recibe ninguna sanción. Entonces, ¿qué motivación tendrá el resto para poder cumplir o respetar las normas? Deben de haber reglas y se deben de cumplir. Así como cuando no se cumplan, deben de haber sanciones, y cuando se cumplan correctamente, entonces premios que contribuyan también a la motivación del empleado. En el cuarto principio tenemos a la unidad de mando. Este principio establece que todos los trabajadores de una organización deben tener un superior único, de modo a evitar las contradicciones que podrían ubicar al empleado en una posición difícil sin saber a cuál jefe hacer caso o no. Entonces, cada empleado, cada trabajador debe tener un solo superior. Tenemos un caso práctico. Un empleado del área de contabilidad recibe órdenes de realizar un informe en cierta fecha por parte del gerente general. Sin embargo, la secretaria le informa acerca de la entrega en otra fecha y también con otras características. Entonces, en este caso no se está aplicando la unidad de mando, ni mucho menos existe un acuerdo entre el gerente general y la secretaria, lo cual coloca a este empleado en una situación difícil sin saber la fecha de entrega del informe o el contenido del mismo. En el quinto principio tenemos a la unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan que guíe a los gerentes y trabajadores. Esto favorece a la unidad y la coordinación dentro de la empresa. Retrocediendo un poco, la unidad de mando no existe sin la unidad de dirección, pero no fluye necesariamente ella. Básicamente este principio nos habla acerca de que los objetivos de la empresa deben de estar claros. Tenemos un caso práctico. Una empresa tiene los objetivos claros, pero además de dar a conocer, realiza planes, programas y cada uno de estos apuntan hacia el mismo objetivo de manera coordinada. O por ejemplo, cuando una líder de una empresa utiliza un plan para un área para coordinar el conjunto de operaciones que buscan el mismo objetivo. La subordinación del interés particular al general. Los intereses de un empleado, de un grupo de empleados, no pueden tener preeminencia sobre los de la organización. Es decir, es cuando la administración considera las metas de la empresa como superiores. Tenemos un caso práctico. Una empresa realiza el proceso de básicamente reclutar trabajadores, o sea, realiza el proceso de hacer las entrevistas y elaborar los perfiles. Es ahí donde es importante tener en cuenta que las personas que ingresen a la empresa o que comiencen a trabajar en ella
tengan objetivos que encajen dentro de los de la organización. Por ejemplo, un empleado que ingresa a una empresa comienza a ahorrar para ir de vacaciones por sí mismo o incluso ir a vivir en otro país. Eso puede ir en contra de la empresa que, por ejemplo, tiene como objetivo reclutar al personal, mantenerlo y con el tiempo tener un capital humano considerable. En el número 7 tenemos la remuneración al personal. Los trabajadores deben recibir salario justo en pago por sus servicios, siendo este un motivador importante. Sin embargo, cuando Fayol analiza un número de posibilidades, llega a la conclusión de que no existe un sistema de remuneración perfecto, pero el pago debe de ser lo más justo y equitativo en lo que sea posible. Tenemos un caso práctico. Un gerente de marketing recibe el pago justo por su trabajo realizado, teniendo en cuenta también su responsabilidad y la complejidad de su labor. Esto quiere decir que cada empleado que trabaja en la empresa recibe un salario justo a su trabajo realizado, tales como bonus o también incentivos no monetarios. ¿Por qué mencionamos esta última parte? Porque claramente mencionaba también que tenía en cuenta su responsabilidad y también la complejidad de su labor. En el número 8 tenemos a la centralización versus la descentralización. Se refiere al grado en el que los subordinados participan en la toma de decisiones. Esto depende de las condiciones de la empresa y también de la calidad del personal. Es decir, es cuando los superiores delegan funciones a los subordinados dentro de sus posibilidades. Para nuestro caso práctico tenemos un organigrama de la empresa. Bueno, estas actividades de acá se centran en el departamento administrativo, pero a su vez el departamento administrativo, el departamento comercial y el departamento de operaciones se centran en el gerente general. Sin embargo, si vemos el organigrama de arriba para abajo, vemos una descentralización, porque a medida que vamos bajando, el trabajo se va especializando, el organigrama se va haciendo más amplio y también con más especializaciones. En el número 9 tenemos a la jerarquía. Básicamente es la línea de autoridad que va desde el nivel administrativo más alto hasta el rango más bajo del escalafón. Para comprender mejor esto necesitamos saber algo. Que la cadena escalonada es el número de niveles de jerarquía que va desde la autoridad con mayor nivel hasta la de menor nivel en una organización. La jerarquía es importante en la unidad de dirección, pero también es fundamental la comunicación lateral. Tenemos un caso práctico. ¿Quién está por encima de quién? ¿O quién está arriba de quién? Es la pregunta que deben de responder todas las organizaciones y lo deben de definir claramente para evitar conflictos o confusiones. Por ejemplo, en una empresa se tiene bien definido que cierto tipo de actividades tienen como responsable a un gerente, que puede ser también un jefe o un encargado. El orden, un principio más que lógico, nos habla sobre que hay una cosa para cada lugar y un lugar para cada cosa. Las personas y materiales deben hallarse en el lugar adecuado y en el momento exacto. Tenemos un caso práctico. En una empresa se aplica un orden material que genera una mayor motivación en sus empleados, afirmando que un lugar bien iluminado, bien decorado y ordenado incrementa al rendimiento y también a la motivación, entonces generando una mayor productividad o una mayor producción. Sin embargo, en otra empresa se nota un bajo rendimiento y también productividad en sus empleados al realizar sus actividades en un ambiente que no está bien iluminado, que no está ventilado y que no está ordenado, que no le permiten entonces realizar correctamente sus actividades. En el número 11 tenemos la equidad. Los gerentes deben de tener un trato amable y justo con sus subordinados. Para el correcto funcionamiento de un negocio es importante una combinación de la amabilidad y la justicia, no de una manera egoísta. Es decir, tratar a todos por igual. Bien, tenemos un caso práctico que es
En la empresa, un presidente da un trato amable y justo a un gerente de marketing. Sin embargo, un gerente del área de contabilidad recibe un trato más indiferente de su parte, lo que a la larga va a ir generando conflictos, tensiones y también afecta a la motivación de este empleado. Aplicando este principio, entonces, en una empresa, el presidente da un trato profesional, amable y también justo a todos sus empleados, lo que hace que ellos comiencen a trabajar de una manera armoniosa sin afectar a la producción o demás actividades. Ahora tenemos el número 12 que habla sobre la estabilidad del personal. La administración debe tener una planeación ordenada del personal, es decir, que deben de haber también en lo posible reemplazantes y en caso de vacantes que puedan cubrirlos. Este principio nos afirma que los empleados trabajan de una mejor manera si se sienten seguros en cuanto a su empleo y en cuanto al progreso de su carrera. Tenemos un caso práctico. En una empresa se da entonces muy continuamente la rotación del personal, es decir, un día ingresa un nuevo empleado, en determinado tiempo se vuelve a cambiar. Esto a largo plazo o incluso muy a corto plazo puede generar una inestabilidad del personal. Sin embargo, aplicando este principio en una empresa, se presentan empleados que están capacitados al saber cómo hacer bien su trabajo, cómo realizarlo correctamente, al ya conocerlo desde hace bastante tiempo. Esto se logra con una política adecuada de recursos humanos que logre motivarlos y capacitarlos. En el número 13 tenemos la iniciativa. Permitir que los trabajadores demuestren su iniciativa de cierta manera constituye una fuente de fortaleza a la organización. Es decir, las empresas deben de dar cabida a las ideas nuevas, a la improvisación y a la iniciativa misma. Incluso también las cosas con las que se siente disconforme, porque de lo contrario castraría el deseo de emprendimiento de su personal. Tenemos un caso práctico. En una empresa se realizan entonces reuniones mensuales en donde cada empleado puede exponer su idea o también intercambiarla. Eso crea una fortaleza en la organización. E incluso también existen empresas que realizan reuniones informales y esto tiende a generar una mayor adhesión del personal y también hacerle sentir que la empresa es una gran familia. En el número 14 tenemos la unidad del personal. Fortalecer el espíritu de equipo genera armonía y unidad del personal. Se debe de cultivar la conciencia de equipo y se debe tener como indispensable a cada miembro de este. Tenemos un caso práctico. En una empresa, un empleado piensa solamente en cumplir sus propios objetivos y metas. Claramente la empresa no va a funcionar de esa manera porque cada empleado solamente va a pensar en cumplir sus propios objetivos. Es así como sencillamente concluimos que al establecer esta armonía y la unidad del personal que constituyen grandes fortalezas de la organización, se pueden llegar a cumplir todos los objetivos en conjunto. Aunque Fayol mismo establezca lo siguiente, que es necesario un verdadero talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada persona y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas. Finalmente, me gustaría agradecerles por su atención, deseando que hayan comprendido mejor parte de estos principios y que los casos prácticos hayan ayudado a una mejor comprensión de la misma manera al mencionar sus formas de aplicación.